La Zona Cero. Como en todos los cuentos, Walt Disney tuvo su participación y nos creemos que todo empezó y acabó ahí. Pero ¿qué va? En esta ocasión, en la ocasión del cuento que vamos a analizar hoy en el monográfico, nos tenemos que remontar a muchísimo tiempo atrás. Dicen que las primeras interpretaciones del popular cuento de la Cenicienta se remontan a la Grecia del siglo I, nada más y nada menos. La Cenicienta es el cuento, es el tema del monográfico de esta noche, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas a los dos. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Cenicientas noches. Bueno, tiene mucho que ver con la noche, pero sí, mucho que ver con otras muchas historias. Como digo, un cuento que hizo popular y su versión estándar es la de Walt Disney, sí, pero bueno, que evidentemente no es su origen. No, él lo tomó, pues, por supuesto, de los cuentos clásicos y en concreto de Perrault. Una vez más tenemos que hablar de Charles Perrault, este autor que ya le hemos mencionado en otros monográficos alusivos a la verdadera historia y al origen de algunos de estos cuentos infantiles, no tan infantiles como luego parece, ¿no? Y tal como desentrañamos, sobre todo cuando analizas, ¿no?, en profundidad muchos de estos cuentos, el origen. Aquí sé que nos encontramos de todos los que hemos hablado, del más antiguo, pero con diferencia. Tú comentabas que era una versión, o las primeras versiones eran griegas, incluso se habla de que las primeras versiones eran chinas. Son chinas, nos podemos ir incluso al siglo XI antes de Jesucristo. Estamos hablando de las primeras versiones orales, verbales, evidentemente. Claro. Las que ya se ponen por escrito son muy posteriores, y las que ya se ponen por escrito en Europa incluso son anteriores a las de Perrault, a pesar de que Perrault, cuando lo publica, hace su versión, posiblemente la más popular, mucho más popular que la de los hermanos Grimm, y ahora hablaremos un poco de las diferencias que tiene uno y otro. Pero Charles Perrault lo publica en el año 1697, y a partir de ahí sí sirve de inspiración para muchísima gente, para incluso músicos. Claro. Se han hecho óperas, la de Rossini, Massenet, Prokofiev, y por supuesto la gran película de Walt Disney. Pero es que en cualquier caso Cenicienta es el ejemplo perfecto de cómo la sociedad occidental, con su universalidad, ha arrollado y ha eliminado completamente cualquier otro tipo de versión de un cuento que efectivamente es el más antiguo de todos los que hemos comentado en esta serie de verdaderas historias de cuentos. La verdad es que la versión de Perrault de 1797 ya está muy inspirada en un cuento popular europeo que por forma escrita era conocido ya al menos desde 1634, La Gatta Cenicienta, en italiano La Gatta Cenerentola, de Giambattista Basile, que es el primero que da una versión completamente moderna de un mito que en las investigaciones actuales más antiguas hay una versión escrita al menos del año 850 a.C. en Oriente, sí, son versiones chinas. De hecho, hay un elemento chino, fíjate, absurdo, un elemento simbólico chino que está muy relacionado con su ideal de la belleza, que se ha arrastrado en Cenicienta hasta el final, que es el pie pequeño. Sí. El pie pequeño de Cenicienta. Muy chino, por cierto. Claro, por eso. Es uno de los elementos. La verdad es que la historia que los cuentos primordiales, los cuentos principales, o sea, básicamente los que en Europa recogen Perrault o los Grimm, tienen un origen no solamente muy antiguo, sino que probablemente hay que remontarse incluso a la prehistoria humana. Es decir, son unos ejemplos de conductas prácticamente primigenias y fundamentales que se reproducen en cualquier sociedad humana de manera habitual. Porque en este cuento, como en tantos otros que la opresión injusta, es clarísimo. Exacto, ciertos arquetipos. Efectivamente, esta es la opresión injusta y la recompensa final a la opresión injusta. Y por cierto, también tiene en común, como todos los demás cuentos, una progresiva dulcificación, que bueno, que en el caso de Walt Disney ya es perfecto, sobre todo por la versión tan curiosa que da Walt Disney de la hada madrina, que eso sí que es una aportación europea occidental muy interesante, el hecho que hay un ser elemental con poderes mágicos que intervenga dentro de la historia, porque eso no aparece tanto en las ideas orientales ni en los cuentos originales de la Cenicienta. Lo que sí que es verdad es que es un cuento revolucionario, es decir, el premio se le da a la persona que está injustamente oprimida por algo que no merece, porque es la que más trabaja, es la más bondadosa, es la mejor, la que reúne todas las virtudes. Y luego es curioso la brutalidad con la que es tratado este cuento en las versiones primeras, incluso las anteriores a Perrault, y algunos cuentos europeos medievales donde, por ejemplo, el castigo de las hermanas es que los cuervos les sacan los ojos, es la condena que reciben, o como incluso ellas se automutilan para poder entrar en el zapato cortándose un pie, un dedo, según el caso de cada una de las hermanas. La verdad es que la brutalidad de los cuentos arquetípicos originales era muy notable y fue rebajándose hasta una dulcificación total que hemos llegado ya en el siglo XX. Hoy me contaba una cosa, voy a contar una cosa de mi hermano que me ha hecho gracia, porque a mi sobrina le han prohibido este año en el colegio, en la fiesta de Halloween, utilizar ningún vestido que fuera negro o que simbolizara cualquier cosa que tuviera que ver con la muerte.
O sea, por ejemplo, no puedes ir vestido, pues no sé, de vampirilla o de esqueleto, por ejemplos, ¿no? Entonces, ¿para qué haces Halloween? Claro, y va vestida de ratoncillo, al final, una cosa totalmente absurda. Eso bueno, es como si el cuento de Cenicienta no tuviera reloj, ahí está. no tuviera lo digo porque, ni zapatos, exacto, ¿no? es que lo bueno de los cuentos es que los cuentos tienen que simbolizar lo que tienen que simbolizar. O sea, está bien suavizarlos, hombre, no vas a hacer un cuento como Hansel y Gretel como el versión original, porque eso sí que es una historia de terror. Para no dormir. Para no dormir en la vida. Pero la verdad es que, sin embargo, el cuento lo que te está haciendo es aprender, es una enseñanza. Entonces las enseñanzas tienen que poner al cuento en relación con el mundo real, si no dejan de tener sentido. Entonces, si tú dulcificas o eliminas las partes o los apartados simbólicos, siniestros de algunos cuentos, hasta el extremo de hacerlos aparecer, el cuento carece de sentido, no tiene lógica. Y en este caso, ¿cuáles son esos argumentos del cuento que, en este caso que yo la parte de enseñanza? Vuelvo a lo mismo, cuento, ¿no? es un cuento sobre la opresión injusta, Cenicienta. Cenicienta es la más trabajadora, la más buena, es la más limpia, pero la pobre está totalmente esclavizada. ¿Pero por qué tenía una hora límite para todo? Bueno, lo de la hora límite, eso sí ¿no? que es un elemento simbólico, además eso no forma parte del cuento original, eso sí que es moderno. No, esa es la enseñanza de la moderación. Es decir, el tema de la limitación del tiempo es porque en Europa se le colocó a partir de la época de Perrault el elemento mágico de que entrara un ser no humano dentro del cuento, que es la hada madrina. Entonces la hada madrina, cuando te da un regalo, da igual, es como los genios de los cuentos árabes, exactamente igual. No te da miles de regalos, te da 3. Es decir, y además, cuidado, es como lo de los duendes, que hay algunos dones que no pueden otorgar. Por ejemplo, cuando no pueden dar la vida ni la pueden quitar. Entonces, o por ejemplo, no pueden dar o quitar el amor, otros sí y otros no. Es decir, todos tienen algún tipo de limitación. Porque si no, si fueran supralimitados, serían Dios. Y nunca pueden serlo. Siempre están en una escala menor. Esto es muy importante, pues como los angelitos de los cuentos. Además, lo de la limitación de hora también, fíjate que es curioso porque es como esa hora bruja que siempre se ha llamado. Es decir, sí, es a partir las 12 de esa es hora otra historia. donde se abren esas puertas dimensionales y puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, y es que hay ella el tiene peligro. que volverse antes porque llega el peligro. Claro, ella primero... pero claro. simboliza en cierto modo el mensaje, ¿no?, de aprovechar el tiempo, de la necesidad del presente y de que el desamparado, no, y que sepa el pobre, valorar lo real que está están socialmente en peor situación, bueno, pues puede tener sus 5 minutos de gloria, que en este caso era el baile para ella. Claro, ten en cuenta que ella ya va encantada allí. Ya se produce un encantamiento donde ella está aparentando lo que no es. La carroza no es, los caballos, los bellos corceles no son lo que son. Es decir, hay una serie de elementos que solo son reales cuando llegan o traspasa las 12 de la noche. Es decir, esa hora es la que marca el umbral entre la realidad y la fantasía. Ella sabe que está viviendo un mundo de fantasía y, por lo tanto, si quiere volver otra vez al orden establecido, tiene que llegar antes. ¿Por qué? Porque si no corre el riesgo de permanecer encantada, que es un poco un leitmotiv que se dan en casi todos los cuentos de hadas. Pero toda esta parte aparece después, no en las primeras versiones. No, evidentemente. Pero fíjate, por ejemplo, que evolución más curiosa, la carroza de la calabaza convertida en carroza, que luego Walt Disney coge en la película, que eso se aparece dentro del cuento del Perrault, la carroza mágica, no existía en la versión de Basile, donde la versión de Basile es un árbol mágico que le da un fantasma. Sí. Es decir, el fantasma de su madre, con ayuda de hadas de Cerdeña, las hadas de Sardinia que aparecen en la novela de la gata Senenterola. Es decir, la verdad es que es curioso porque cada una de las dos versiones, es decir, va adaptando elementos locales, en el caso de Perrault claramente franceses y occidentales del norte, a lo que es un fondo de leyenda que por alguna razón que se transmitió desde vía oriental a través del Mediterráneo subiendo hacia el noreste. Entonces, cada uno de los países por donde fue pasando parece ser, porque es una de las leyendas que se ha investigado hacia atrás, porque como existe prácticamente en todas las culturas, era muy fácil de seguir la pista para ver las variantes locales. Y entonces, en el caso curioso de Perrault, le elimina el fantasma porque el fantasma es un elemento tétrico, el fantasma de la madre, en el caso del cuento de Basile, y es el que lo sustituye por un hada, que es el que convierte todos los objetos vulgares que tiene la niña a su alrededor en objetos mágicos y maravillosos, como la calabaza convertida en carroza, que le va a permitir llegar al baile. Mira, un hecho curioso, yo creo un poco para no despistar demasiado a los oyentes que hay ahora, ¿no? Fíjate que hay 340 versiones, por lo menos, reconocidas de la Cenicienta. Más o menos. Pero todas ellas tienen unos elementos comunes. Es decir, pueden variar los nombres, pueden variar ciertas circunstancias. Es decir, que en lugar de ser una hada madrina sean 3, o que sean unos pájaros que ayudan, como en la versión de los hermanos Grimm, etcétera, etcétera. Incluso puede cambiar el nombre. La primera versión, la de Giambattista Basile, se llama Cezola. Esta es la Cenicienta, que luego cambia ese nombre cuando las hermanastras la obligan a acostarse sobre las cenizas de la chimenea. Bueno, es otra historia. Pero tiene que haber una serie de elementos. Es decir, el personaje de la Cenicienta, en sus distintas y tradicionales versiones, tiene que ser una niña huérfana de madre, que vive entre las cenizas, que debe recorrer un camino de sacrificio, un camino de aventura, de magia, es decir, un camino iniciático, por el que tiene que crecer
espiritualmente y socialmente, porque ya has visto que está en la clase más baja y llega a la clase más alta, pero gracias a ese sacrificio que tiene que hacer, que es una de las moralejas que se puede sacar, ¿no? Que será muy amigo Charles Perrault, como ya conocemos. Así que, si hiciéramos un resumen un poco de todas estas características, de todas las versiones, descubriríamos que hay una serie de elementos comunes. Uno de ellos es el diminuto tamaño del pie como símbolo. Claro, del pie chino, de ahí que sea un poco también esa versión china, las primeras que se utilizan sobre este personaje. Bueno, pues es verdad que para China, incluso para todas estas versiones que estamos comentando, el pie pequeño es un símbolo de virtud y de belleza. Así es como se consideraba antes, aunque ahora nos parezca una aberración. El maltrato de la madrastra y sus hijas, y las hijas de la protagonista, también es otro de los elementos que tienen que ser comunes en cualquiera de las versiones que hemos comentado. La zapatilla, que está hecha de algún material precioso, y ahora comentaré una anécdota de por qué la zapatilla no era de cristal. Otro de los elementos es la fiesta donde Cenicienta pierde su zapato, que es el momento clave. El zapato aquí sirve un poco como el anillo de compromiso. Tanto el príncipe como el terrateniente de comunicación. Claro, tiene que buscar desesperadamente a esa persona, a esa mujer, a su amada, para colocarle, en este caso, no el anillo, pero sí el pie, que es lo que él considera que es el elemento preciso y precioso para identificar a la persona que va a ser su mujer. Y por último, ese terrateniente, el príncipe, tiene ese deseo casi impetuoso de casarse con la dueña del zapato y, como no, la existencia de un padrino o una hada madrina, según las versiones, que son los protectores de la joven. Es decir, sin esta ayuda sobrenatural, la joven no tendría nada que hacer. Esto es importante porque este es uno de los cuentos de Perrault donde hay una... Es de los menos morales, para mi gusto, de la versión de Perrault. Los Grimm cambian completamente. Pero en el caso de Perrault es poco moral por dos razones. Primero, porque no hay una clara distinción entre el bien y el mal. Aquí a todo el mundo se le perdona en la versión de Perrault. Sí. En la de los Grimm, ¿no? Y luego porque hay una cuestión muy curiosa, y es que hay un doble... Es decir, tiene dos moralejas muy claras el cuento de Perrault. Por un lado, la belleza y la bondad son dones rivales en Cenicienta. Esto es interesante, ¿eh? No solo ocurre en los cuentos de hadas. Y lo segundo sí que es llamativo y curioso. La inteligencia o el apoyo o la voluntad o la decisión de Cenicienta no le valen si no tiene lo que llamaríamos ahora un enchufe poderoso. La hada madrina. La hada madrina es el apoyo que le va a permitir tener éxito para sobreponerse o para poder triunfar a pesar de su decisión. Tiene una cierta decisión en el caso de Perrault. En los Grimm no, es más apocadilla. Sin embargo, el castigo es mucho más duro en el caso de los Grimm que en el caso de Perrault. En el Cenicienta y Bobalicona, los Grimm se pasan, todo el mundo. Se pasan un poco. Es que es un poco sádico, sí. Pobrecillas. Las penas, sí. Las malas, que es una de las consecuencias que casi tienen estos cuentos, sobre todo cuando pasan por las manos de los hermanos Grimm, que ya lo hemos comentado más de una vez. Los hermanos Grimm intentan remarcar muy bien las dos posturas, el bien y el mal, los buenos y los malos. Y los malos tienen que tener un castigo ejemplar. Se pasa, porque la verdad que los hermanos Grimm se lo inventan de cabo a rabo todos esos castigos, y no tendrían por qué cargar más las tintas. Esas tintas más que negativas. te imaginas ahí en su casa los hermanos Grimm ahí mientras estaban con una cervecilla ahí en Alemania. ¿Ahora qué hacemos? ¿Que le saque el ojo? No, el ojo es poco. No, que se lo saque un cuervo. Que caiga una viga encima. Una barbaridad tremenda. Y respecto a lo de los zapatos, yo creo que es importante, sí, porque yo creo es el elemento que todo el mundo recordaría cuando se habla de la Cenicienta, ¿no? Aparte de lo mal que lo pasa esta chica, que por otra parte también tiene ese grado de estupidez que caracteriza a todas las protagonistas y heroínas de estos cuentos. Es decir, cómo puede ser tan tonta que se siga dejando humillar de esta manera como la humillan tanto la madrastra como las hermanastras. Pero bueno, con independencia de eso, sí llega un momento, y esa es la clave de todo el cuento, cuando se le coloca ese zapatito, ¿no? O cuando tiene ese zapato. Bueno, pues aquí varían un poco las versiones. Charles Perrault es el que habla de estos zapatitos de cristal, es que tiene unos poderes mágicos, pues perfectos, ¿no? Transparentes, diáfanos, es la medida exacta del pie de Cenicienta, y eso es lo que sirve pues para el príncipe empezar a indagar pues de poblado en poblado. En cambio, en la versión que hacen los hermanos Grimm, hablan de unas zapatillas con adornos de seda y plata. Como ves, no utilizan para nada el término cristal. Ya sabes, en cualquiera de los dos casos el príncipe debe colocárselo y pasa a ser un símbolo como anillo de compromiso, ¿no? Que yo creo que esa es la clara referencia que tiene el zapato, que en principio es otro elemento absurdo. Pero aquí entramos en una cosa muy curiosa, porque además este dato es de hace un par de años prácticamente. Es decir, se ha descubierto que incluso en la versión de Perrault el zapato no es de cristal. Me explico. Es decir, ha habido una escritora española, que además ha sido Premio Nacional de Literatura Infantil, que es María Sunlanda, que ella investigó el original
el original del cuento francés, que realmente es un poco la versión que más se ha extendido en todo Occidente, ¿no? Incluido en España. Y cuando analiza la versión original de Charles Perrault, se da cuenta que hay un error en la traducción del francés en el calzado, cuando se define el calzado. Y entonces, según la escritora, hay dos palabras similares en francés que dieron origen a esta confusión, que es verre, cuero, de verre, que es vidrio o cristal. Entonces, cuando hicieron esa traducción o esa transcripción en primer momento, pues en lugar de poner que era un zapato de cuero, de verre, pusieron que era un zapato de verre, de cristal. Entonces, de ahí viene toda una confusión. Así que se nos acaba de hundir una de las imágenes clásicas básicas que nos vienen a la mente cuando pensamos en el cuento de la Cenicienta, pues sí, ¿verdad? pero bueno, tampoco, descalifica el simbolismo del zapato. Lo único que no sería de cristal, porque tampoco tendría demasiada lógica. Es decir, si alguien tiene que bailar con un zapato de cristal, además cuando corre, se pierde, se tropieza, lo lógico es que se hiciera añicos. Es más lógico así, ¿no? No tiene... Es un bueno, cristal pues más parece normal, que por ahí ¿no? van los tiros, así que, y no por casualidad, los hermanos Grimm no hacen ninguna alusión, sin embargo, al zapato de cristal, y sí hablan, por ejemplo, de adornos de sable de plata. Así que en ese sentido sí que podríamos desmitificar, y parece que se confirma, ¿no?, esto que estoy comentando, sí que habría que eliminar de una vez por todas, a pesar de lo... Es imposible por la Walt imagen de Disney, ya no se puede. Que claro, ya lo inmortalizó de esa manera, ¿no? Pero lo que sí que es curioso es que no solamente sino que hay muchos cuentos y está ya también metido entre los arquetipos, entre las ideas, y enseguida mencionamos a la Cenicienta, ¿no? Y pensamos en una Cenicienta cuando se habla de un príncipe que se enamora de alguien que no forma parte de su mundo. La posibilidad de que alguien de familia no noble, o que sea una plebeya, o que no sea una persona bendecida por las circunstancias sociales o familiares, que pueda estar con un príncipe, es una circunstancia que está en muchísimos cuentos. Es que es una circunstancia de esperanza. Exactamente. Claro, efectivamente, eso es básico, porque lo que tienes que dar es un premio, en este caso, el problema que tiene Cenicienta básicamente no es el príncipe, el problema que tiene Cenicienta es que está esclavizada, literalmente, por sus hermanas. Por cierto, en el cuento ni en el de Perrault ni en los Grimm las hermanas son feas. Eso sí que es una variante claramente de Walt Disney. Son muy brutas. Son brutas y malvadas, pero no son feas. O sea, están descritas como chicas hermosas y guapas. O sea, no es eso sí, son malvadas, de corazón negro, siniestros, son muy malas. Pero no son feas, o sea, igual que la hada madrina, grotesca, graciosa, gordita que saca Disney, tampoco se adecua mucho a esa especie de espíritu elemental extraño que sale en los cuentos originales. Pero lo que sí que es verdad es que los cuentos tienen que dar una esperanza de triunfo y de éxito. Entonces, qué mejor que algo que aparentemente va contra las convenciones sociales como resultado final del éxito del triunfo cuando te lo mereces. Claro. Porque, es decir, aquí hay un proceso, como en todos los cuentos, de aprendizaje, es decir, obediencia, servicio. Es decir, ten en cuenta que el hada le pone límites a Cenicienta, entre otras cosas, porque el poder nunca se da ilimitado. Entonces, de esa manera, los límites también le hacen a Cenicienta saber que tiene que regresar a una determinada hora, porque si no, su encantamiento va a morir. No, pero si hiciéramos un resumen un poco basado, ¿no?, en esto que estábamos comentando esta noche, y dentro de esa mitología popular, ¿no?, que ha ensalzado el personaje de Cenicienta, tendríamos que decir que simbolizaría, por una parte, el ascenso social, sí, claro, de lo más bajo como casi a lo más todos, alto. Casi todos. Pero además, generalmente por matrimonio, que en fin, en aquella época, pues la única forma de ascender socialmente a esos altos puestos, y más ser princesa, era a través del matrimonio. Eso en los cuentos femeninos, en los masculinos del gato con botas hay otras variantes donde el objetivo ya no es el matrimonio, sino cierto tipo de destrezas que pueden ser bélicas, de arte, de otro tipo. Claro, pero aquí fíjate en las mujeres que siempre es el matrimonio, se ensalza al personaje a través de un matrimonio. En fin, cualquiera diría que hubiera sido un braguetazo, ¿no? En este caso, porque estaban ocurriendo una serie de maldades, pero creo que pero no me hace falta ni hacerlo. Aquí está basado en el amor, o sea, que eso es un poco lo que la moraleja, es decir, al final el amor triunfa, y también Cenicienta estaría representando los ideales de bondad, de sinceridad, ella nunca miente, por eso es una pobrecilla, y de generosidad, en contra de el lado oscuro de esos personajes que representa la madrastra, las hermanastras, que siempre están encarnando el orgullo y el egoísmo. Así que la moraleja es clarísima, pero es que no tiene que dejar duda ninguna al niño. Eso siempre lo dijo tu tocayo Bruno Bettelheim. Los cuentos de hadas, a los arquetípicos sobre todo, tienen que quedar muy claro quién es el bueno y quién es el malo. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tomar partido, y evidentemente siempre va a tomar partido por el bueno. Por eso hay que sostener los cuentos en los que aparecen malos. Porque tú tienes que fijar un criterio moral. Claro, y no hacen una labor terapéutica los Exacto. malos. Tienen que existir siempre. Y tienen que existir los príncipes y los cuentos en los cuales, bueno, pues alguien conquista al príncipe, en este caso la Cenicienta. Allá ella, si es lo que pretendía. Jesús Carlos, muchas gracias. Gracias, Bruno. Yo creo que quería librarse de currar, básicamente. Hasta luego.
The carriage is here. Oh. Why, Cinderella, you're not ready, child. I'm not going. Not going? Oh, what a shame. But of course there will be other times and... Yes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las primeras versiones eran chinas. Son chinas, Nos podemos ir incluso al siglo XI antes de Jesucristo. Estamos hablando de las primeras versiones orales, verbales, evidentemente. Claro. Las que ya se ponen por escrito son muy posteriores, y las que ya se ponen por escrito en Europa incluso son anteriores a las de Perrault, a pesar de que Perrault, cuando lo publica, hace su versión, posiblemente la más popular, mucho más popular que la de los hermanos Grimm, y ahora hablaremos un poco de las diferencias que tiene uno y otro. Pero Charles Perrault lo publica en el año 1697, y a partir de ahí sí sirve de inspiración para muchísima gente, para incluso músicos. Claro. Se han hecho óperas, la de Rossini, Massenet, Prokofiev, y por supuesto la gran película de Walt Disney. Pero es que en cualquier caso Cenicienta es el ejemplo perfecto de cómo la sociedad occidental, con su universalidad, ha arrollado y ha eliminado completamente cualquier otro tipo de versión de un cuento. Sí. Mucho que ver con otras muchas historias. Como digo, un cuento que hizo popular y su versión estándar es la de Walt Disney, sí. Pero bueno, que evidentemente no es su origen. No, él lo tomó, pues, por supuesto, de los cuentos clásicos, y en concreto de Perrault. Una vez más tenemos que hablar de Charles Perrault, este autor que ya le hemos mencionado en otros monográficos alusivos a la verdadera historia y al origen de algunos de estos cuentos infantiles, no tan infantiles como luego parece, ¿no? Y tal como desentrañamos, sobre todo cuando analizas, ¿no?, en profundidad muchos de estos cuentos, el origen. Aquí sé que nos encontramos de todos los que hemos hablado, del más antiguo, pero con diferencia. Tú comentabas que era una versión, o las primeras versiones eran griegas, incluso se habla de que por cierto. Claro, por eso, es uno de los elementos. La verdad es que la historia que los cuentos primordiales, los cuentos principales, o sea, básicamente los que en Europa recogen Perrault, todos los Grimm, tienen un origen no solamente muy antiguo, sino que probablemente hay que remontarse incluso a la prehistoria humana. Es decir, son unos ejemplos de conductas prácticamente primigenias y fundamentales que se reproducen en cualquier sociedad humana de manera habitual. Porque en este cuento, como en otros que la opresión injusta, es clarísimo. Exacto, ciertos arquetipos. Efectivamente, esta es la opresión injusta y la recompensa final a la opresión injusta. Y por cierto, también tiene en común, como todos los demás cuentos, una progresiva dulcificación, que en el caso de Walt Disney ya es perfecto, sobre todo por la versión tan curiosa que da Walt Disney de la hada madrina, que eso sí que es una aportación europea occidental muy interesante, el hecho que hay un ser elemental con poder. La Zona Cero. Como en todos los cuentos, Walt Disney tuvo su participación y nos creemos que todo empezó y acabó ahí. Pero ¿qué va? En esta ocasión, en la ocasión del cuento que vamos a analizar hoy en el monográfico, nos tenemos que remontar a muchísimo tiempo atrás. Dicen que las primeras interpretaciones del popular cuento de la Cenicienta se remontan a la Grecia del siglo I, nada más y nada menos. La Cenicienta es el cuento, es el tema del monográfico de esta noche, con Carlos Canales y Jesús Callejo. Buenas a los dos. Hola, Bruno. ¿Qué tal? Cenicientas noches. Bueno, tiene mucho que ver con la noche, pero... Que efectivamente es el más antiguo de todos los que hemos comentado en esta serie de verdaderas historias de cuentos. La verdad es que la versión de Perrault de 1797 ya está muy inspirada en un cuento popular europeo que por forma escrita era conocido ya al menos desde 1634, La Gatta Cenicienta, en italiano La Gatta Cenerentola, de Giambattista Basile, que es el primero que da una versión completamente moderna de un mito que en las investigaciones actuales más antiguas hay una versión escrita al menos del año 850 a.C. En Oriente, es decir, son versiones chinas. De hecho, hay un elemento chino, fíjate, absurdo, un elemento simbólico chino que está muy relacionado con su ideal de la belleza, que se ha arrastrado en Cenicienta hasta el final, que es el pie pequeño. Sí. El pie pequeño de Cenicienta. Muy chino.